Bueno, bienvenidos una vez más a nuestra clase hermenéutica. Gracias por estar aquí en sintonía, por estar pendiente en estas clases. Ya es nuestra última clase y en esta clase pues queremos ver la parte final. Por eso hoy no vamos a tener devocional, sino vamos a arrancar directamente con todo el proceso de aprendizaje. Así que quiero que vayamos de una vez al grano y repasemos lo que tiene que ver con la hermenéutica. Y cuando hablamos de hermenéutica, pues vamos a ver todos los 4 pasos fundamentales, ¿no? El primer paso de la hermenéutica es vea, el segundo aprenda, el tercero vincule y el cuarto viva. Ahora, esto se puede decir de manera técnica, que es la observación, la interpretación, la correlación y la aplicación. Es decir, cuando hablamos del vea, estamos preguntándonos, bueno, básicamente, ¿qué es lo que dice el pasaje? ¿Qué está diciendo ese texto? En aprenda, ¿qué significa? Que tiene que ver con la interpretación. En vincular, tiene que ver con la correlación y es cómo se relaciona ese pasaje con otros textos. Y por último, viva, que tiene que ver con la aplicación o cómo se aplica ese texto que estamos mirando. Ahora, cuando hablamos del vea, que tiene que ver con la observación, es como el rol de un detective, es ver los detalles, ver cada elemento de la palabra y poder analizarlo en su contexto, poder extractar todo su contenido y ver todos esos detalles pequeñitos que nos pasen por alto. En el tema de la interpretación, es el rol de un científico en el cual vamos a aprender, el texto nos va a enseñar. Ya vimos los detalles, ahora vamos a mirar qué es lo que significan esos detalles y cómo aprendemos de este texto y cómo le sacamos todo el sabor. Ahora, en este aprender, la palabra y la pregunta clave es qué significa el texto, ¿no? Y por eso el propósito es comprender lo que significa el pasaje, recuerden, para los receptores originales, porque una cosa es lo que significa para mí y no necesariamente lo que en este momento yo interpreto quiere decir lo que interpretaron los lectores originales. Recuerden que la palabra fue dada en un contexto histórico, en un contexto en el cual recibieron ese mensaje y por eso es importante entender lo que ellos entendieron y poder pensar en cómo esa palabra se aplicó para ellos y pudieron ellos tomar el sentido del cual se estaba hablando. Y por eso aprendimos que hay que analizar el género o qué clase de literatura es. ¿Por qué? Porque depende de clase de literatura, pues va a ser también depende de la interpretación. Cuando empezamos este curso en una clase que no grabamos, hablamos acerca de un pasaje que es el más mal interpretado. Es el texto en la Biblia que de pronto uno ve que desde la historia misma y su inicio del texto, del contexto histórico, fue mal interpretado. Y se utiliza mucho en los tiempos de los sermones de las 7 palabras. Yo no sé si en todos los países de Latinoamérica se hace algo que llama Semana Santa. Aquí en Colombia es algo muy famoso, que es la Semana Santa, que es una semana de descanso para muchos, pero para otros pues es semana de religiosidad. Entonces, generalmente en uno de los días se predica un sermón muy famoso que se llama el sermón de las 7 palabras. Entonces, este sermón, pues para muchas personas, pues de una u otra manera, les ha ayudado, les ha bendecido. Sin embargo, ese texto que vamos a hablar hoy es el más mal interpretado. ¿Y por qué más mal interpretado? Porque lo han sacado de su contexto literario, ¿no? Y es la expresión que todos conocemos cuando el Señor dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que curiosamente el evangelista Mateo no solamente nos pone la traducción, sino nos pone las palabras originales como el Señor las dijo. Y está ahí en la palabra del Señor el Evangelio de Mateo, así que quiero que la miremos, como te dije, es algo que ya compartimos aquí alguna vez, algunas lo vamos a grabar en una clase más especial y en una conferencia solamente de este texto, pero solamente para leerlo, ¿no? Dice Mateo 27, el verso 41, dice, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos, los ancianos decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar, si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le ingerían también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, y ahí donde está, Elí, Elí, lama sabatani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Ahora, si no mira este pasaje, los primeros que interpretaron equivocadamente las palabras de Jesús fueron los que estuvieron con Jesús en ese momento, porque ellos qué pensaron que Jesús estaba diciendo, pensaron que estaba llamando a Elías, y por eso ellos lo primero que dijeron, a Elías está llamando este. Ahora, Jesús no estaba llamando a Elías. En ningún momento uno puede ver que Jesús está mencionando la palabra Elías. Sin embargo, eso fue lo que interpretaron ellos, que Jesús estaba llamando o clamando por Elías. Ahora, eso no es así.
Los otros que lo han interpretado mal han sido toda la mayoría de predicadores que han tomado este pasaje y han dicho, mira, aquí lo que el Señor está haciendo es haciendo un reclamo al Padre, le está reclamando su abandono, le está clamando diciendo, Señor, ¿por qué me dejaste, me abandonaste? Oh, Señor, ¿qué te pasa? ¿No? Como ese clamor de Dios y de la experiencia del abandono. Ahora, y eso tampoco tiene sentido en el contexto, porque usted ve en la oración del Getsemaní o en la oración del Monte de los Olivos, cuando el Señor mismo sabe lo que iba a enfrentar. Es más, la oración es, Padre, si es posible, pasa en mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, Jesús sabía lo que se iba a exponer. No es que hasta ahora se está dando cuenta de lo doloroso que era, no, el Señor ya sabía lo que eso implicaba, ya sabía lo que era cargar el pecado del mundo sobre sus hombros. Pero hay algo que nos da Mateo, un detalle muy lindo, y es que cuando empieza la historia de esa narración, empieza diciendo, porque eso va después de la última cena o de esa noche de Pascua, dice la Biblia que cantaron el himno. No nos dice cuál himno, pero sí nos da pista de algo y es que nos habla de alabanza, nos habla de un himno. Recuerde que Lucas no menciona mucho eso, están cantando, o sea, tú no ves otra alusión a estar cantando, pero justamente al empezar toda esta historia de la pasión o esta historia de ese momento de la muerte de nuestro Señor, la palabra con la cual empieza es cantar un himno y esto nos da algunos detalles. Ahora, la pregunta es, ¿qué estaba haciendo Jesús? ¿Llamando a Elías? Claro que no. ¿Lo que estaba haciendo Jesús era reclamando al Padre? Tampoco. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué interpretamos más? Y aquí es donde es importante esto, mirar el tipo de literatura. ¿Por qué? Porque cuando yo no tengo claro el tipo de literatura, pues voy a tener una interpretación equivocada. Si tú miras las palabras en hebreo original es esta, Eli, lama sabatani, que si tú la miras en la traducción es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, ¿qué llama la atención? Es que la manera de decir Dios en hebreo no es Eli, la manera de decir Dios es Elohim. Así que la manera como Jesús debió haber dicho, si era que estaba reclamándole al Padre, era decir, Elohim, Elohim, lama sabatán. Y esa sería como la manera de decir, sí, él está reclamando al Padre el abandono. Ahora, los que estaban ahí no escucharon Elohim, escucharon las palabras de Jesús diciendo Elí. Y por eso ellos entendieron que estaba llamando era Elías. Ahora, ¿qué estaba haciendo Jesús? Y quiero simplemente ir al punto, porque de esto ya hablamos alguna vez. Lo que Jesús estaba haciendo era adorando, porque este exactamente y literalmente es el inicio del Salmo 22. El Salmo 22 empieza diciendo eso, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, ¿y por qué sabemos que es el Salmo? Porque solo es en poesía, y especialmente la poesía hebrea, donde es posible abreviar las palabras. Es en poesía donde las palabras se dejan abreviar. Por ejemplo, tú has leído algunas veces donde dice alabada Had, porque Had es grande, y tú dices, ¿cuál Had? Pues Had es la abreviación de Yahvé o de Jehová. Es básicamente la licencia que se da en poesía para abreviar las palabras, especialmente cuando se refieren a Dios. Y por eso la palabra aleluya es un responsorial que también es abreviación. Aleluya. El sacerdote decía aleluya y la congregación decía ya, que es alabado sea Yahvé o alabado sea Jehová. Entonces, básicamente es una abreviación. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Jesús exactamente? Adorando. Ese era el propósito de él. Es como si yo digo en esta noche, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, tú sabes que es un himno muy antiguo cristiano, y ya con eso tú seguirías cantando. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Recordar ese salmo y adorar al Padre en ese salmo, porque ese salmo es exactamente lo que Jesús estaba viviendo. Si tú comparas este salmo con lo que estaba viviendo Jesús, te vas a dar cuenta muchas cosas interesantes. En primer lugar, te vas a dar cuenta. Dice, por ejemplo, el verso 7, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, me niegan la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvale, puesto que en él se complacía. Mira, era exactamente lo que le estaban gritando la gente. Le estaba diciendo, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. No decías que tú eras el hijo de Dios, pues que se manifieste. Es más, Mateo también nos dice que repartieron sus vestidos y echaron suerte. Y es lo que dice el versículo 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Pero ¿qué dice el verso 19? Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Entonces, ¿qué estaba haciendo el Señor? Transformando su dolor en adoración. Y estaba identificándose totalmente con las palabras de ese salmo, que eran casi que literalmente lo que él estaba viviendo. Entonces, lo que estaba haciendo Jesús es adorando. Y yo creo que eso tiene mucho más sentido cuando venimos a la vida y venimos a enfrentar momentos difíciles. Muchas personas en este momento de pandemia lo que hacen es quejarse, en medio de un problema lo que hacen es reclamar, decirle al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Qué hice para merecer esto? Pero Jesús nos enseña
que la manera como debemos enfrentar las dificultades es en adoración, cuando las transformamos en olor fragante delante de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía ahí en Romanos: yo les ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. La Reina Valera dice que es vuestro culto racional, pero el original lo que dice es que es vuestra verdadera adoración. O sea, mi verdadera adoración no son las palabras. Decir palabras es muy fácil. ¿Cuál es la verdadera oración? Cuando yo pongo mi vida totalmente como un sacrificio delante de Dios. Cuando yo pongo delante de Dios mis problemas, mis preguntas, mis crisis y las transformo no en queja, no las dejo como reclamo, sino todo lo contrario, como Jesús, las transformo como mi adoración para el Señor. Y creo que es a lo que el Señor nos invita. Ahora, por eso qué importante es que miremos el tipo de literatura, porque aquí lo que Jesús está hablando es un salmo y por eso está en forma poética, es poesía. Y yo tengo que interpretarlo en esa manera poética, por lo que el Señor está haciendo. Lo que el Señor está haciendo es cantando. Ahora, alguien me preguntará: y pastor, ¿y por qué no lo canta todo? Oye, estaba muriendo. Recuerden que era casi sus últimas palabras, o sea, estaba falleciendo. Él solamente dejó o expresó ese inicio del himno, ese empezar el himno. Y sencillamente me imagino que lo siguió cantando ahí en su corazón, recordando aún las palabras de fortaleza en el cual el salmista mismo tiene, porque él empieza diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero después dice: Señor, tú eres mi socorro, tú eres mi fortaleza. Entonces era encontrar esa fortaleza en Dios en medio de la dificultad o en medio de los momentos difíciles. Ahora, pero siguiendo con nuestro estudio de hermenéutica, qué importante no solamente que miremos el tipo de literatura, que yo creo que es fundamental a la hora de interpretar el pasaje, sino que también miremos el análisis de las líneas de pensamiento. Básicamente, cuando uno mira especialmente en los discursos, en las palabras del apóstol Pablo, bueno, de las cartas, donde uno ve todo un proceso de pensamiento, un proceso de explicación de una idea, pues aquí hay que mirar cuáles son los verbos, ¿no? Las palabras de acción y mirar también en qué por así decirlo, si están en presente o en pasado o en futuro, si son indicativos, si son indicativos son como expresión de hecho, o si son imperativos, si son mandatos, si son condicionales o son pasivos. O sea, es importante mirar un poquito, hacer un análisis gramatical también de las palabras. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Todos conocemos un pasaje que está ahí del apóstol Pablo en Filipenses. El apóstol Pablo dice: por nada estéis afanosos. Sí, y todos hemos escuchado este pasaje en Filipenses 4, dice: sino sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire, este es un texto maravilloso, ¿no? No tengo tiempo de predicarlo ni explicarlo totalmente, pero solo quiero dejar un detalle nomás. Es importante aquí mirar las palabras de acción y en qué manera están. Miremos solo para poner el ejemplo para empezar. Dice: por nada estéis afanosos. ¿En qué forma está expresada esa frase? Por nada estéis afanosos. Si ustedes me pueden decir el tiempo y el modo, ¿qué tiempo es? Por nada estéis afanosos. ¿Cómo lo entenderías? En tiempo presente. Bueno, presente. Presente. Okay, gracias. Pero hay algo más. ¿En qué modo está? Imperativo. Imperativo. Muy bien, muchas gracias. O sea, aquí el apóstol Pablo no dice: procuren no afanarse, miren a ver, hagan el deber, hagan el esfuerzo. No, dice: por nada estéis afanados. Y este es un imperativo, o sea, no está dando una opción, no está diciendo: bueno, miren a ver, no, está dando una orden. Así que como el apóstol Pablo lo expresa como una orden, está diciendo: nada, nada, ninguna cosa que puedan vivir, ninguna circunstancia, ningún problema es razón para afanarse. Ninguno. Tal vez tú digas: pastor, pero usted no sabe, es que el arriendo, es que los servicios, es que el trabajo, es que el estudio, es que la enfermedad, es que la crisis, es que la muerte. Tanto que en esa misma carta el apóstol Pablo decía: mire, yo no sé qué escoger, si estar con ustedes y seguir vivo o estar con el Señor y morirme y estar en la presencia del Señor. Dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, ni siquiera el apóstol Pablo está preocupado de que lo fueran a matar, de que fuera a perder el juicio y que al final llegara la muerte sobre su vida. Sin embargo, él cómo está con ese gozo en el Señor, y por eso dice: ninguna cosa, ni siquiera la muerte misma, debe ser una razón para que te afanes. Entonces, básicamente, cuando tú te afanas, podemos llegar a la conclusión que estás desobedeciendo al Señor, estás desobedeciendo al Señor. ¿Por qué? Porque la orden de Dios, la orden de la palabra, es que nada te debe afanar. Así que el afanarte es también pecado.
¿Por qué? Porque es desobediencia. Porque la Biblia no la presenta como una opción. La Biblia la presenta como una orden. Es más, el mismo Señor cuando dice ahí en Mateo, dice, no os preocupéis, qué comeremos, qué veremos. Y otra vez, 3 veces repite, no se preocupen, no se preocupen. Y aquí el apóstol Pablo casi que nos lo muestra más claro. Mire, nada, nada por nada. Y ese imperativo me parece que es muy pertinente hoy en día, porque es una palabra que nos deja claro lo que es el propósito. Y mira, solo analicé la primera palabra, pero ya con eso, wow, nos enseña. Ahora, no quiere decir que no tengamos problemas. No quiere decir que no vamos a tener razones para afanarnos. Claro que sí. Pero dice, primero, por nada estéis afanados, sino sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones. O sea, en vez de afanarte, Pablo nos invita a ¿qué? A orar. Porque cuando te afanas es porque pones tus ojos en el problema. Claro, si yo pongo mis ojos en la situación, si yo pongo mis ojos en lo que está pasando en el mundo, en el país, voy a estar afanado. Pero el apóstol Pablo dice, en vez de poner tus ojos en el problema, pon tus ojos en el Señor. Porque cuando digo sean conocidas vuestras peticiones, es eso. La oración me lleva a poner mis ojos en el Señor. Y qué importante es eso. Porque a veces el afán es fruto de eso, de perder el enfoque o tener el enfoque incorrecto. Si yo pongo mi enfoque en el problema, cada vez que da el problema me voy a afanar. Pero si mi mirada está puesta en el Señor, dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, en la medida que yo ponga mis ojos en Jesús, mi vida, mi corazón va a estar seguro y no voy a estar sujeto al afán, no voy a estar sujeto a la ansiedad. Entonces, por eso es importante que no nos dejemos afanar. Ahora, pero sigamos mirando cuando hablamos. Por eso es importante mirar la línea de pensamiento, pero también mirar la forma como está escrita la palabra o cómo está expresado los argumentos, ¿ok? Y aquí podemos hablar más de este pasaje, pero como les digo, no tengo tiempo y es hermoso. Lo segundo que debemos mirar es la dirección del pensamiento. O sea, hay que mirar el significado de los conectivos del texto, las uniones. Esto es como una plomería, ¿no? Cuando usted enlaza un tubo con otro. Entonces, todo debe tener un orden lógico. ¿Dónde comienza la idea? ¿Dónde termina la idea? Por ejemplo, aquí solo hablé el inicio, pero termina hablándonos un tema maravilloso. Dice, la paz de Dios guardará. Y eso es maravilloso porque cómo conecta, en vez de preocuparse, en vez de afanarse, más bien te conecta a llevarte a la paz de Dios. Mire que dice que después de que oramos y clamamos a Dios, no dice, y llegará la respuesta. No dice eso. Lo que llegará a tu vida, ¿qué es? La paz de Dios. Porque muchas veces nosotros hemos pensado que lo importante de orar a Dios es conseguir la respuesta. Que yo oro a Dios para conseguir la respuesta, pero no es la respuesta que yo quiera. Es la respuesta que Dios tiene para mí. Y la respuesta que Dios tiene para mí en este momento es la paz. Es por eso a veces nosotros pedimos una cosa, pero por eso cuando decimos al Señor, que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Ese nada nos faltará significa 2 cosas. Primero, que en Él tenemos todo, que Él es todo lo que tú y yo necesitamos. Pero en segundo lugar, es que es nada nos faltará no de lo que yo quiera, sino de lo que yo necesito. Y a veces yo necesito una corrección. Yo no sé si a veces pasa con nuestros hijos, que a veces hace falta o necesitan que les falte. A veces necesitan, como decían las mamás, usted está regodiento, falta aguantar un poquito de hambre para que valore más la comida, para que valore más los papás, para que valore más. Entonces a veces nos hace falta que nos falte. Así que no es nada me faltará de lo que yo quiera, sino nada me faltará de lo que yo necesito. Y sí, a veces necesito la bendición, pero a veces necesito la corrección, a veces necesito la disciplina, a veces necesito a ese Dios que corrige, que permite circunstancias difíciles para hablar mi corazón. Recuerden que el Espíritu Santo, ¿a dónde llegó a Jesús? La primera intervención del Espíritu Santo en el ministerio de Jesús dice, después del bautismo, dice, ¿y lo llevó a dónde? Al desierto. Uno diría, no, y lo llevó a la gloria, y lo llevó a comer, no, lo llevó al desierto. A veces uno pensaría que el Espíritu Santo está en nuestra vida para abrirnos las puertas, para tener la multiplicación, para tener la bendición, la prosperidad. Y sí, claro que Dios bendice, Dios prospera, pero a veces también Dios nos lleva a los desiertos para encontrarse con nosotros, como el Señor dice en Oseas, hablando del pueblo, la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón. Así que Dios también usa los desiertos y a veces los necesitamos. Y a veces todos estos momentos de crisis son importantes en el proceso salvífico de Dios, en el trato de Dios con nosotros. Entonces, por eso es importante mirar también esa dirección hacia dónde va el argumento,
no nuestro argumento, sino el argumento de la palabra, en este caso de la carta que estamos leyendo o del pasaje que estamos leyendo. Ahora, también cuando estamos en este proceso de interpretación, también es importante analizar ahora sí qué comentarios, qué se ha explicado ese pasaje, qué se ha dicho ese texto. No estoy diciendo que todos los comentarios son buenos, no, hay comentarios que hay que revisarlos, que de pronto la persona está desenfocada, pero es importante ahora sí, ya después de que tú has hecho un estudio, un análisis, pues ahí sí mirar qué otras personas han comentado, porque te pueden ayudar a dar luz, pueden confirmar lo que tú has visto o pueden aportar algo que tú no viste y que de pronto van a alimentar tu crecimiento de la palabra. Entonces, por eso es importante al final resuma lo que tú aprendiste, lo que encontraste, todas las cosas que pudiste, por así decirlo, acumular. Y en este tú haces un resumen de, bueno, este texto me está enseñando esto, 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 puedo ver esto, esto. Generalmente en este punto es donde tenemos un montón de datos. Si ustedes vieran el proceso de hacer un sermón, yo paso de tener, no sé, 20, 30 hojas escritas a después un sermón que es una hoja, 2 hojas. Porque claro, en este punto hay mucha información. Tú tienes mucha información de la observación, tienes mucha información de la interpretación, tienes mucha información aún de las cosas que investigaste, de personas que también han hablado del tema. Entonces tú tienes mucha información y bueno, ya la parte homilética es otro tema que vamos a ver después, donde ya vamos a ahora sí enfocarnos, porque la enseñanza, la diferencia entre enseñar y predicar es que enseñar, como en este caso lo estoy haciendo, es decir mucho en poco tiempo. Entonces, 2 horas es poco tiempo para todo lo que hay que decir. Ahora, ¿qué es predicar? Predicar es decir poco en mucho tiempo. Entonces, 45 minutos es mucho tiempo. Y entonces yo tengo que decir poco, pero que ser claro. Tengo que tener, así como hay una idea exegética, recuerden, después vamos a ver en homilética algo que se llama la idea homilética. O sea, todo tu sermón tiene que reducirse en una frase. Entonces, básicamente eso. Usted al final está predicando una frase, solo que llegas a ella a través de unos puntos, de una organización, de una introducción, bueno, todo un proceso homilético, pero tiene que ser algo que la gente pueda llevarse, que pueda entender fácilmente. Porque si no, si tú puedes hacer una predicación así tan rebuscada, tan teológica, al final todo el mundo termina con dolor de cabeza, confundido, no entendió. Por eso la homilética es hacer fácil lo que a veces es difícil. Por eso a mí me encanta cómo Jesús cuando enseñaba conjugaba 2 cosas, la sencillez con la profundidad. Mira cómo él enseñaba con parábolas, cosas tan sencillas pero a la vez tan profundas. Y esos 2 elementos son maravillosos, la sencillez y la profundidad. Y esos 2 elementos, hay personas que predican sencillo pero no dicen nada. Y hay personas que predican tan profundo que no les entiende nada. Entonces deben estar las 2 cosas, la sencillez y la profundidad. Y creo que esos es 2 elementos que son supremamente vitales a la hora de la formación o la enseñanza. Así que otro elemento que nos va a ayudar en la interpretación tiene que ver con algo que yo he llamado el estudio de las palabras. Y aquí quiero hacer un énfasis, porque esto es supremamente importante. ¿Cómo yo hago un estudio de palabras? Esto me va a ayudar a entender el texto. Recuerden que hay palabras que así yo las sepa en español, qué significa, no necesariamente el significado que yo tengo es el significado de la Biblia. ¿Por qué? Porque tal vez nosotros tenemos un entendimiento de las palabras en nuestra cultura, en nuestro contexto, y por eso el estudio de palabras es fundamental. Yo les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Ahora, ¿cómo se hace un estudio de palabras? Para hacer un estudio de palabras, yo les invito a hacer un cuadro. El cuadro debe tener las citas, entonces tú tomas una concordancia bíblica, tomas bueno, al final de clase vamos a ver herramientas de la Biblia, hay algunos programas que nos ayudan, hay uno que se llama Lisword, vamos a dar un curso especial sobre cómo manejar algunos programas digitales para que usted pueda ayudarle en el estudio. Como le digo, no puedo hacerlo ahora porque ya se acaba hoy el curso y me quedaría explicando otros materiales. Pero hay Biblias que traen algo que llaman la concordancia, ¿sí? ¿Qué es la concordancia? Que toma las palabras y la busca en toda la Biblia donde están. Eso se llama concordancia. O a veces nos ayuda mucho el Internet, Google también. Tú colocas esta palabra y dices, no, muéstramela en todo el Nuevo Testamento o en toda la Biblia. Entonces, hay Biblias que traen concordancia o hay Biblias de estudio o los mismos recursos que tenemos digitales pueden haber. Entonces, ¿qué hago yo? Hago un cuadrito. Este cuadrito lo haces tú digital y computador o puedes hacerlo a mano, como tú quieras. Entonces, en este cuadrito básicamente vas a tener tres elementos fundamentales. El primero tiene que ver con la cita bíblica. Entonces aquí pongo los pasajes bíblicos. En el segundo cuadro pongo el texto. Entonces usted va a escribir todo el texto, una parte de ese texto. Y aquí vamos a mirar cómo se usa esa palabra que tú estás estudiando.
¿Sí? ¿Cómo se está usando? Entonces, las citas, el texto y esto aquí, por último, son las observaciones de ese texto. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿ok? Mire, hay un pasaje de la palabra que es muy sencillo, está en Juan 4:23, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, ¿sí? Entonces, ese es un versículo que creo que todos conocemos, que hemos escuchado alguna vez, que nos dice que Dios está buscando verdaderos adoradores, ¿ok? Y esa es una palabra clara y es una palabra clave. Entonces, nos dice Dios está buscando adoradores. Ahora, estos adoradores que Dios está buscando tienen dos características. Dice que deben adorar en qué? En espíritu y en verdad. Ahora, yo sé, todos tenemos palabra en español, adorar en espíritu y adorar en verdad. Pero, ¿qué significa eso? Porque una cosa es leerlo y otra cosa es encontrarle el significado. Entonces yo me puedo quedar diciendo, ah, sí, mire, ahí dice que hay que adorar en espíritu y en verdad. Pero la pregunta es, bueno, ¿y qué significa adorar en espíritu y qué significa adorar en verdad? Bueno, yo no tengo tiempo para hacer un estudio de la palabra espíritu y cómo la usa Juan, pero quiero que nos centremos en la palabra verdad. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo veo este texto, pues yo, si puedo, acudo a mi información. Entonces, la información que tenemos todos es que verdad significa sinceridad, que verdad significa lo que corresponde a la realidad. Ahora, si quiero ser un poco más técnico, entonces yo voy a un diccionario, entonces tomo la verdad y busco en el diccionario qué dice verdad. Entonces, verdad dice, por ejemplo, aquí hay algunas definiciones, conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente. Sí, o sea, el concepto que yo tenga, si es verdadero o falso. Entonces, depende del concepto que la mente lo forma, pues eso es verdad. Entonces, si yo creo que tal cosa es así, pues eso es verdad, porque es el concepto que yo he formado. Ahora, eso nos habla de que entonces la verdad es muy, muy subjetiva, porque es lo que mi mente está formando. Sí, es lo que yo estoy creyendo, es lo que he aprendido, es lo que yo he crecido. Entonces, eso es lo que el diccionario me está definiendo. Ahora, sigamos mirando otras definiciones. Dice conformidad de lo que se dice con lo que se siente o lo se piensa. O sea, porque hay personas que piensan una cosa y dicen otras. Entonces, ¿qué es verdadero? Una persona que dice lo que está pensando y no que dice otra cosa diferente a lo que piensa. Otra expresión es expresión franca y sin rodeos de la opinión crítica o negativa que uno tiene sobre alguien, dirigida a él personalmente. O sea, aquí no está hablando de que es lo antónimo de mentira. Entonces, una persona que critica, ¿sí? Y generalmente es negativa. Entonces le dice, le estoy diciendo la verdad, así le duele. Otros dicen que actitud del que tiene por costumbre relatar o escribir algo sin alterar nada. O sea, tiene que ver con la sinceridad, veracidad. Dice, la verdad es la coincidencia entre una afirmación y los hechos, o la realidad que dicha afirmación se refiere, o la fidelidad a una idea. Bueno, nos habla ahí un montón de cosas. Ahora, la pregunta es, ¿eso es verdad en la Biblia? ¿Eso significa? ¿Que adorar en verdad significa eso? ¿Que adorar en verdad es como nosotros creemos que es adorar en verdad? ¿Que adorar en verdad es lo que corresponde a la realidad? ¿Eso es para la Biblia verdad? Entonces vamos a mirar qué significa verdad en la Biblia. Entonces, ¿cómo se hace el estudio de términos? Como básicamente vamos a hacer el cuadrito. Ahora, el cuadrito que les enseñé, vamos a ponerlo en práctica. Entonces, aquí vamos a escribir que las citas. Entonces, vamos a empezar con una cita. Vamos a hacer, solo voy a hacer un estudio de Juan, ¿ok? Porque aquí se nos daría toda la noche si lo hago de toda la Biblia. Pero hagamos solo un estudio de Juan, que es el que lo está usando. Recuerde, estamos en el Evangelio de Juan. Entonces, vamos a ver. Bueno, no tengo tiempo de ver todas las citas en Juan, porque son muchas veces que Juan usa la palabra verdad, pero quiero mirar las más importantes, ¿ok? Entonces miremos, por ejemplo, Juan capítulo 1, verso 14. Entonces en el otro cuadrito que yo hago, escribo el texto y vamos a leerlo. Dice, y aquel verbo, estoy leyendo Reina Valera, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto ya es interesante, muy interesante, porque aquí la verdad no es algo que mi mente formula. Aquí la verdad no es algo que yo me imagino. Aquí, ¿qué es la verdad? Entonces, en la observación yo coloco, la verdad en este contexto es la manifestación de la gloria de Dios a través de Jesús. Dice que el verbo, y el verbo a qué se está refiriendo, a Jesús. Este verbo, que es Jesús, se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria. Dice, ¿lleno de qué? De gracia y de verdad. Entonces, mira que Jesús estaba lleno de qué? De la verdad. Ah, interesante. Mire lo que dice Juan 1:17, otra vez 1. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién?
de Jesucristo. ¡Wow! Aquí, ¿qué nos está diciendo? Que básicamente la verdad viene a través de ¿quién? De Jesús. Entonces, la verdad no es algo que yo formulo. La verdad no es algo que no me está, aquí no tiene nada que ver con el tema de la sinceridad o con el tema de la honestidad, no. Aquí lo que tiene que ver es con la revelación de Dios. Es Dios el que me trae la verdad. O sea, la verdad no es algo que yo tengo o que yo consigo, es algo que yo recibo de parte de Dios. Es más, si tú sigues leyendo en Juan capítulo 3, por lo menos, dice, del verso 19, dice, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, y la luz está hablando acerca de nuestro Señor, dice, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, dice, el que practica ¿qué? La verdad. Entonces aquí nos habla que la verdad no es un pensamiento, la verdad también es una ¿qué? Una práctica. Nos dice el que practica la verdad. ¡Wow! Aquí ya la cosa empieza a ser más interesante. Por eso dice, el que practica la verdad, ¿qué pasa? Se acerca a la luz. ¡Wow! Para que se vea claramente que ha hecho, sus obras en obediencia a Dios. Mire cómo hay un contraste. El verso 20 dice, pues todo el que hace lo malo. Dice, en cambio, el que practica la verdad, o sea, practicar la verdad es todo lo contrario a ¿qué? Hacer lo malo. Sí, recuerde que aquí está un tema de contraste. El verso 20 me está diciendo, el que hace lo malo aborrece la luz. El que practica la verdad se acerca a la luz. Entonces está haciendo contraste. Entonces, ¿con qué está contrastando practicar la verdad? Lo está contrastando ¿con qué? Con hacer lo malo. ¿Ok? ¿Están conmigo hasta acá o están perdidos o asustados? ¿Están conmigo? Ok. Entonces, mire, esto es un estudio eterno. Mire ya cómo el concepto de verdad es distinto a lo que me dice el diccionario. El diccionario me dice una cosa, lo que yo creo dice otra. ¿Sí? Pero aquí la palabra me está diciendo que la verdad es muy diferente a tal vez a lo que yo estoy pensando. Puede ser, es la misma palabra en español, pero el uso es muy diferente. Entonces yo puedo aquí mirar, por ejemplo, en el texto que estoy mirando, es que básicamente, si miramos, aquí se nos habla de que practicar la verdad es el contraste de hacer lo malo. ¿Sí? Y en ese contexto de la luz que vino a través de Jesús, porque Él es la luz y Él vino a darnos luz. Ahora, sigamos leyendo, solo otras citas, como digo, no puedo ponerlas todas porque sería muy largo, pero por ejemplo, Juan 8:32. ¿Qué nos dice Juan 8:32? Dice, y conoceréis ¿qué? La verdad, wow, y la verdad os hará libres. Wow, mira, aquí no puse observaciones para que usted las ponga. Wow, pero aquí ya esto es revelador. Porque aquí otra vez, la verdad no es una información, es mucho más que eso. Es más, el efecto de la verdad es que trae libertad. Esto es interesante. Pero este es más interesante la que sigue, Juan 14:6. Este lo conocemos todos. ¿Qué dice Juan 14:6? ¿Qué dice Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿qué nos dice acá? Que la verdad no es una información, que la verdad no es un concepto mental, que la verdad ¿qué es? Una persona, que la verdad es Cristo, que Él es la verdad. Entonces, la verdad no es una información, la verdad no es un concepto, la verdad es una persona. ¿Y es la persona de quién? De Cristo. Mire cómo, wow, aquí ya tenemos un concepto mucho más profundo que significa la verdad. Ahora, pero no solamente nos habla de que Cristo es la verdad. Si usted sigue leyendo en el pasaje, esto está interesante, pero si sigue leyendo y viene otra cita, por ejemplo, en el mismo Evangelio de Juan, el capítulo 17, el verso 17, facilito, 17. Mire lo que dice. Dice el Señor orando, santifícalos en tu verdad. En la oración que Jesús hace por los discípulos, dice, tu palabra es verdad. ¡Wow! Mire esto. Entonces, Jesús es la verdad, pero también la palabra del Señor, ¿qué es? La verdad. Tu palabra, la palabra de Dios es la verdad. Wow, entonces la verdad no es una información, no es un concepto, no es como el diccionario la define. Aquí hay otro uso de la palabra verdad. Porque aunque sí, el Nuevo Testamento está tomando prestada una palabra que en griego es aletheia, tiene un uso un poco más profundo de lo que significa la verdad. Es más, y si seguimos leyendo, como le digo, solo como por dar información, mire por ejemplo lo que dice el mismo Juan, capítulo, hay un pasaje que no puse, perdón. Hay un pasaje en la oración de Jesús, que perdón que lo borré,
donde dice que el Espíritu de la verdad os guiará a toda verdad. Entonces, otra vez, hay una relación entre Espíritu Santo y la verdad. Entonces, la verdad de Jesús, la verdad es la palabra de Dios y la verdad también es el Espíritu Santo. Y esto es muy interesante. Como digo, no puse todas las citas, pero por ejemplo, la que está en 1 Juan 1:8 nos dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¡Wow! Entonces aquí tiene que ver con la verdad. Es más, y mire cómo la aclara aquí en 1 Juan 2:4, dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, dice, tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces la verdad, otra vez aquí es más que información. Entonces, por eso cuando leemos en la Biblia que nos dice que debemos adorar en espíritu y en verdad, ¿qué significa eso? Orar con verdad es varias cosas. En primer lugar, es la revelación de Dios. La única manera de tener la verdad es tener la revelación de Dios. La verdad solo viene a través de Jesús. Yo puedo tener una relación con la canción, con la palabra, con la iglesia, pero es en la medida que yo estoy en Dios y puedo tener ese contacto con Él, que esa adoración se hace real, que esa adoración se hace genuina. Entonces, una adoración en verdad es una adoración en esa intimidad con el Señor, esa relación con Dios, porque Él es la verdad. Por eso debemos adorar en espíritu y en verdad. Y adorar en verdad en primer lugar es en Él, porque Él es la verdad. Dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad. En segundo lugar, recuerde lo que decía ahí en el pasaje de Juan cuando hablaba de que el que practica, el que es obediente a la palabra de Dios anda en la verdad, por lo que dijo Juan también en su carta. Obviamente, ¿qué es adorar en verdad? Es adorar en obediencia a Dios. Entonces, un adorador en verdad no es el que canta bonito, no es el que dice las palabras correctas a la hora de cantar, sino es aquel que adora en la comunión con Dios, en la intimidad con Dios, en segundo lugar, en la intimidad, en la obediencia a Dios, o sea, camina con base en la palabra de Dios. En tercer lugar, si uno podría mirar la verdad, tiene que ver también con la, con la sinceridad del corazón. Por eso dice, el que diga que no ha cometido pecado, la verdad no está en él. O sea, cuando yo miento, cuando yo me creo el santo, ¿qué es lo que pasa? A veces subimos al altar y ponemos cara de yo no fui, y de perfectos y personas y no, adorar en verdad es eso, es la conciencia de quién es Dios, pero también la conciencia de quién soy yo. Mire, un ejemplo de eso es, no sé si recuerdan Isaías, cuando estaba ahí en capítulo 6 de Isaías y ve esa revelación del trono de Dios y ve al Señor y ve los serafines y los querubines, bueno, y ve toda una manifestación de la gloria de Dios. ¿Y qué fue lo que cantaron los serafines? Dice que cantaron, Santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria. Otra vez, cuando yo adoro a Dios, debo estar consciente de quién es Él, de su santidad. Por eso es en la adoración donde se repite la palabra Santo, Santo, Santo. Y yo le decía, cuando algo se repite 3 veces, significa que es urgente, que es grave. Entonces, todo adorador debe ser consciente de la santidad de Dios. Por eso no es adorar no es cantar, adorar es relación, es intimidad, es tener claro quién es Él. Yo no puedo adorar sin conocer a Dios. Yo no puedo adorar sin obediencia a Dios. Entonces la adoración no son palabras, la adoración es vida, es obediencia. Por eso el apóstol Pablo decía, yo le ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dice, esta es vuestra verdadera adoración. O en otra versión dice, esta es la verdadera forma de adorarlo. Entonces yo no adoro a Dios con palabras porque cantar es muy fácil. Entonar canciones es muy fácil. Creemos que eso es adoración, cantar. Y no, adoración es tener una relación con Dios y segundo, vivir en la obediencia a Dios. Entonces no son palabras, es mi vida. Adorar es mi vida, es rendir mi vida, como decía el apóstol Pablo, vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es cuando yo vivo para agradar a Dios. Entonces eso es adoración. Y mira que cuando hablamos de la verdad tiene que ver con eso. Y la verdad también es descubrir mi corazón. Por eso cuando él está ahí en la presencia de Dios, Isaías, lo primero que dice no es, uy, qué tan santo soy, no, espectacular, mire el nivel al cual estoy. No, la palabra que dice Isaías es muy llamativa porque dice, ay de mí. Mire, si tú miras del capítulo 1 al capítulo 6, del capítulo 5, Isaías está hablando de todos. Ay de ti, Israel, ay de ti, sacerdote, ay de ti, levita. Se lamenta a todo el mundo. Pero cuando llega la gloria a Dios, no dice ay de ti, dices ay de mí. Y eso es adorar en verdad, en la conciencia de quién es Dios, en una vida de obediencia, pero también una sinceridad en la cual permite la transformación de Dios. Por eso cuando yo soy sincero, dice la verdad está en él. O sea, cuando yo abro mi corazón, permito que la palabra de Dios me limpie, permito que la palabra de Dios me transforme. Pero cuando yo creo que todo está bien,
que no tengo ningún problema, que no me pasa nada, que yo como estoy bien, pues no permito que la palabra de Dios haga su obra. Y por eso en la medida que Isaías abre su corazón y reconoce su pecado, dice la Biblia que el Señor mandó un ángel que pusiera un carbón encendido en sus labios, dice, ya eres limpio. O sea, es en la medida que yo abro mi corazón, que soy sincero delante del Señor, que permito que Dios haga su obra. Entonces adorar es un proceso de transformación. Entonces adorar es un proceso de revelación. Adorar es un estilo de vida, pero también adorar es un proceso de transformación. Dios me va transformando en la medida que adoro. Entonces, mira, eso se llama estudio de términos, ¿ok? Entonces, no sé si alguien tiene una pregunta en este punto, pero mire qué importante estudiar un término. Y aquí solo miré a Juan, ¿ok? No miré el resto del Nuevo Testamento. Ahora, si tú miras el Antiguo Testamento, wow, vas a encontrar algo interesante, y es que en el Antiguo Testamento, al único que se llama verdadero es Dios, que es el único que no cambia. Él es la verdad, Él es el lema. Y por eso el Nuevo Testamento me dice, Jesús es la verdad, el Espíritu de la verdad, la palabra es verdad. O sea, es eso, todo lo que tiene que ver con Dios, tiene que ver con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios, que es la verdad para nosotros. Entonces, qué importante cuando yo entiendo las palabras en el contexto que están en la Biblia. Y por eso es importante ahora el estudio de términos, ¿ok? Entonces, aquí terminamos el tema de la interpretación. Ahora vamos a pasar a la correlación. ¿Qué es la correlación? Ahora yo tomo este texto y hago toda una vinculación. Entonces yo lo vinculo con todo el resto de la palabra del Señor. Y este es un rol que hacemos básicamente los teólogos. ¿Cuál es la pregunta clave aquí? ¿Cómo este texto se relaciona con todo el resto de la palabra? Y aquí lo que vamos a hacer es sintetizar el texto con el alcance más amplio de la escritura, o sea, cómo esta palabra tiene que ver con el contexto, y por eso vamos a comparar las referencias cruzadas, a consultar los recursos teológicos. Esto es muy importante. Entonces, primero voy a comparar las referencias cruzadas. Y esto es importante, mira, que en esto también hay una riqueza maravillosa. Han habido algunos sermones muy lindos que hemos hecho que tiene que ver eso, hacer todo un estudio de las referencias cruzadas. Si usted mira todas las Biblias, tienen como unos numeritos, no sé si han visto, unas letricas A, B, C, y debajo tienen como una cita, ¿se han visto? Esa letrica te lleva a una cita bíblica. Eso se llaman las referencias. Entonces, hay comentarios, hay Biblias de comentarios, pero estas no tienen que ver con comentarios, esta tiene que ver con referencias. O sea, este texto está haciendo referencia a otro texto. Entonces, a veces hace referencia a un texto del Antiguo Testamento. Y lo que te está diciendo el que traduce la Biblia es, para tú entender este versículo deberías leer este pasaje que está haciendo referencia. Eso se llama las referencias cruzadas. Y eso lo tiene toda Biblia. Usted dirá, ay, pastor, mi Biblia es sencillita. Bueno, su Biblia sencillita debe tener las letricas y abajo debe tener las referencias. Y mira cómo es importante esas referencias que me parecen que son también maravillosas y son también muy bonitas. Y voy a poner aquí básicamente un ejemplo de esas referencias, o ya sea de referencias cruzadas o de palabras. Bueno, vamos a mirar dos ejemplos. Hay un pasaje que dice en la Biblia, en Juan 15:7 dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Uy, uno dice, wow, espectacular, ¿no? Pedid todo lo que quiera y será hecho. Uno diría, wow, amén, yo quiero eso. Sí, pastor, no, pare, sigue. Wow, yo creo que es de los versículos que todo el mundo quiere escuchar, ¿no? Y todo el mundo quiere aprenderse. Mire, el Señor está votado, pida lo que sea. Bueno, lo primero que yo debo tener en cuenta es que un texto fuera de contexto es un pretexto. Así que lo primero que tengo que mirar es qué dice antes. ¿Y qué dice el versículo empezando? Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ahora sí que pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces aquí es importante mirar el contexto. O sea, sí, Dios me va a dar lo que pido, pero si permanezco en el Señor, o sea, si tengo comunión con Dios, y segundo, si la palabra de Dios permanece en mí, ¿eso qué significa? Obediencia. Entonces es pedir en el contexto de la relación con Dios y la obediencia. Ahora, pero miremos esta palabra, cómo la usa el apóstol Juan. Y si vamos a la carta, el apóstol Juan, por ejemplo, en su primera carta, el capítulo 3, verso 22, dice, y recibimos todo lo que pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Ah, ok. Entonces sí, qué bueno pedir, pero ¿cuándo es que yo recibo? Dice, recibimos lo que pedimos, ¿por qué? Porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que a Dios le agrada. Entonces, es pedir en el contexto de la obediencia a Dios. Entonces, ¿quién es el que pide? El que obedece. Pero sigamos mirando otra vez, el mismo Juan, pero ahora en el capítulo 5, primera carta de Juan 5:14, dice, no es Juan 5, sino primera carta de Juan, perdón que se me borró el 1. La primera carta de Juan 5:14 dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos, y mire esto,
conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Entonces, otra vez, ¿qué nos está diciendo aquí? Que sí es pedir, pero pedir ¿cómo? De acuerdo a su voluntad. Entonces, no es pedir lo que yo quiera, no es pedir lo que a mí me provoque, no es pedir lo que a mí me parece, es pedir conforme a su voluntad. Wow, y esto ya nos deja mucho más claro, porque siempre habíamos pensado que era pedir lo que yo quiera. No, no, no es pedir lo que yo quiera, es pedir lo que Dios quiere para mí, y eso es totalmente diferente. Ahora, pero sigamos mirando ahora, no solo en Juan, sino en el resto del Nuevo Testamento. Y yo quiero que miremos otros textos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, hay uno que es muy bonito, que también conocemos, que está ahí en Mateo, capítulo 7, el verso 7 y 8. Dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Otra vez usted dice, mire pastor, aquí nos está hablando de pedir. Sí, pero aquí hay unos elementos muy bonitos. La primera es que la palabra pedir que está ahí es en griego aiteo. ¿Y qué significa pedir? En español tenemos solo una palabra para pedir, pero en griego hay 3 palabras para pedir. Hay una palabra que es para pedir a alguien que está por debajo tuyo. Por ejemplo, un empleado, una persona al cual tú le estás pagando por hacer algo. A esa persona tú le das una orden. Cuando tú le pides algo, le estás dando una orden. Le pido que haga esto. Tú no le estás pidiendo un favor, le estás dando una orden porque es tu empleado, porque es alguien que está debajo tuyo. En el contexto bíblico existían hasta los siervos y los siervos pues tenían que obedecer, o sea, aquí estaban obligados a hacerlo. Hoy en día, pues hay otra parte de servicio que es un servicio económico o laboral. Entonces, esa persona al cual tú le estás pagando, pues está obligada a hacer las cosas, ¿sí? No es que tú le pagas y al final no hace nada, no. Se supone que si hay un pago, hay también un compromiso o hay una vinculación o una obligación laboral. Entonces, eso tiene que ver con alguien que está debajo tuyo. Cuando tú le pides a alguien que está a tu mismo nivel, tú no le puedes dar una orden. Por ejemplo, son 2 compañeros de trabajo, tú no le puedes dar una orden. ¿Por qué? Porque es un compañero, tú puedes pedirles un favor, decirle, oye, cúbreme acá, mire, ¿cuándo es tu día de descanso? No, los miércoles, yo soy el jueves, oye, cambiemos, sí, yo trabajo el día de tu descanso y tú trabajas el día de mi descanso, cuadremos acá y si quieres, pero tú no le puedes dar una orden porque no es tu empleado, están al mismo nivel, entonces tú pides un favor. Y la otra palabra es cuando tú pides a alguien que está por encima tuyo. Y cuando la persona está por encima tuyo, tú no puedes darle una orden, tú pides una súplica. Y por eso tú llegas ahí rogando, diciendo, es como cuando tú vas a, no sé, ante el alcalde, el gobernador o el presidente, tú no dices, le ordeno, ¿no? ¿Cuál le ordeno? Mire, por favor, excelentísimo. O sea, lo haces con un respeto. Y aquí es donde a veces nos hemos equivocado. Cuando pedimos a Dios, creemos que le pedimos a Dios como si Él fuera un siervo de nosotros. Señor, tú tienes y yo te ordeno y yo declaro. Y por favor, el rey es el Señor, no nosotros. Quien debe obedecer soy yo, no Dios. Quien está llamado a obedecer somos nosotros. Por eso, ten cuidado con el respeto. Ahora, tampoco a Dios le hacemos un favor. Ay, Señor, ayúdame. Y entonces yo te ayudo y nos ayudamos los dos. Y entonces tú me ayudas, yo te ayudo. Y ahí es el negocio socio. Tampoco, porque Dios no está a nuestro mismo nivel. No es que Dios es Dios y yo también soy Diosito. No, por favor, ese es una herejía. Yo no soy Diosito. Yo soy básicamente un siervo del Señor. ¿Ok? Y por eso ten cuidado con eso. Entonces, lo mismo, debo tener cuidado cómo me acerco a Dios. Y por eso es importante que a la hora de pedir tengamos claro a quién le estamos pidiendo. Ahora, otro elemento interesante en el contexto, por eso debo tener una reverencia, es el tema de la relación. Porque si tú miras ahí, ¿quién está pidiendo? Dice, si su hijo, wow. Y aquí aprendemos una cosa. A ti hay 3 tipos de personas que te piden. Por ejemplo, te pide el limosnero. Por ejemplo, cuando uno va a dar una limosna, ¿cuánto sería una buena limosna? Yo creo que sería $1, máximo $5. En Colombia sería, generalmente buscamos monedas, 500 pesos, 200, que uno le dé mucho, 1000, más si le da bastante es más por la necesidad, uno ve a alguien sufriendo, una mamá con unos niños, o bueno, algo así, pues uno pues le dará, no sé, 10,000 o algo más grande, más significativo, pero tiene que conmoverte la situación, o sea, si no te conmueve, tú no das, ¿ok? Entonces, aquel que está pidiendo una limosna, la calidad de lo que tú le das depende de qué, de la necesidad que esa persona muestre.
Si tú ves a alguien que se baja de un Ferrari y te pide plata, ¿tú qué le dices? ¿Qué me va a pedir a mí? A ver, usted tiene más que yo. Usted le dice, no, vaya, ¿qué está haciendo? O si le ves a alguien que está, no sé, fumando droga o haciendo algo malo y te pide plata para más cerveza o para más droga, tú le dices, no, yo qué te voy a dar para eso. O sea, tiene que provocar necesidad para que tú le des. ¿Está claro eso? Entonces, casi que tú a veces no le das porque dices, no necesita o no debería darse. Ahora, esa es una persona que te pide. Hay otra persona que te pide que son los empleados. Cuando un empleado te pide el salario, otra vez, la calidad de lo que tú le das tiene que ver con la calidad de su trabajo. Si esa persona trabaja bien, hasta tú le dices, oye, mire, yo te contraté por esto, pero te voy a dar un extra porque me atendiste muy bien. O cuando vas a un restaurante, que dejas una propina porque hizo un buen trabajo, te atendió excelente, tú dices, se ganó toda la propina. Entonces tú lo das porque su trabajo fue muy bueno. Pero la tercera persona que te pide es las personas que están cerca de ti, tu esposa, tu hijo. Imagínate que tú le diste 5,000 a un extraño, que es bastante, ¿ok? O $5, que serían como 15,000 pesos. Y de pronto tu esposa te dice, ay, mi amor, yo quiero ir al centro comercial, ¿será que me das algo? ¿Qué pasa si tú le dices, toma, mi amor, 5,000 pesos, ve y compra lo que quieras? Te ofende, ¿verdad? Eso es una ofensa. ¿Qué cambió? El tipo de relación. Por eso, a veces llegamos a Dios como limosneros. Ay, Señor, me da una buena semanita. Ay, Padre, es que yo necesito esto. Y otra vez, estás tratando de poner lástima al Señor. Y claro, si tú pones lástima, entonces tengo que mostrar mi necesidad, tengo que mostrarme mi problema, tengo que mostrar que estoy sufriendo. Y hay gente que hasta llora cuando le pide a Dios. Y entonces, claro, es que está muy mal. Eso es un limosnero. Ahora, Dios da limosna, sí, Dios a veces nos da por su amor y su misericordia. Otros piden es como si fuera un empleado. Señor, te estoy trabajando. Mire, yo te prediqué, mire yo eso. Y entonces, Padre, me tienes que pagar. Entonces están buscando un salario. Pero un hijo, la calidad del aporte de un padre a un hijo, ¿dónde va? En su obediencia. Si este hijo es obediente, créanme que el papá le va a dar todo lo que necesite. Es más, sin que le pida, ya le está dando para su universidad, ya le está dando para los útiles, ya le está dando para el transporte, porque si ve que su hijo está obediente, está aprovechando los recursos que le está dando, pues le va a dar más. Por eso dice, es si su hijo. Entonces el tema es el tipo de relación. Entonces el tema no es pedirle a Dios, el tema es en qué condiciones le pides a Dios. Si le estás pidiendo como indigente, si le estás pidiendo como empleado o si le estás pidiendo como hijo. Y si le estás pidiendo como hijo, quiere decir que tú tienes una relación con él. Y si tú tienes una relación con él, quiere decir que vives en obediencia. Por eso Jesús decía, si piden, si mis palabras están en vosotros, o sea, si piden esa obediencia que debemos tener al Señor, en ese pedir vamos a ver la respuesta de parte de Dios. ¿Ok? Ahora, pero por ejemplo, ¿qué nos dice más la Biblia de pedir? Entonces podemos ir a una carta de Santiago que es muy bonita. Dice en Santiago capítulo 4, verso 2 y 3, dice, codician algo y no lo consiguen, matan y arden de envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones o deseos. Otra vez, aquí nos dice cómo pedir mal, porque a veces no recibimos. Entonces nos dice cuándo yo pido mal. ¿Y cuándo es que yo pido mal? Y voy a ponerlo muy sencillo. Es cuando yo pido con codicia o con envidia o con deseo o con pasiones, que es la misma palabra epitomía o deseos. Entonces, ¿qué es pedir? Por ejemplo, yo soy pastor y entonces voy a una iglesia grande, ¿no? Y veo una multitud. Y aquí estoy yo. Entonces, ¿qué es pedir con codicia? Cuando yo me centro en lo que veo, uy, yo quisiera tener esa multitud, quisiera tener ese templo grande, quisiera tener eso. Entonces, obviamente estoy codiciando lo que a mí me agrada o lo que me llama la atención. Eso se llama codiciar, especialmente que es de otra persona. Por eso la Biblia dice, no codiciarás el carro de tu prójimo, la esposa de tu prójimo, nada de tu prójimo. Entonces a veces codiciamos la iglesia de tu prójimo. Entonces, cuando yo me centro en aquello que tiene alguien que yo no tengo, por ejemplo, en el caso de los hombres, el carro de mi vecino, o en el caso de las mujeres, el vestido de la amiga, ¿no? El vestido de la vecina, y cómo es que tiene esa ropa, o cómo es que tiene ese bolso. Eso se llama codicia. La otra es envidiar, es cuando yo me centro en la persona.
uy, entonces yo lo envidio. Entonces, no solo es lo que él tiene, sino la persona que lo tiene, ¿no? Entonces le envidio lo que tiene su casa, su iglesia, su ropa, todo lo que él tiene, la casa donde vive, la esposa que tiene. Entonces, ahora lo estoy envidiando a él. Entonces, ya no solo me centro en la cosa, no es que mi admiración es el auto que tiene, sino lo envidio a él por tener ese auto. Entonces, otra es envidia. O la otra es deseo, cuando me centro en mí, en mis pasiones, en mis deseos, en lo que yo quiero, en lo que yo anhelo. Entonces, eso llaman mis epitomías o mis pasiones. Y si yo pido con codicia, con deseo, con envidia, el Señor, ¿qué dice? No me va a dar nada. Pero miremos otro ejemplo para que les quede más claro. Yo sé que ustedes tienen ahí su Biblia por ahí a la mano. Miremos otro ejemplo de revisar un poco las referencias cruzadas, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, y especialmente las referencias cruzadas del evento o de la historia. Y voy a poner un ejemplo de una historia, porque aquí estamos hablando de un tema, que era la palabra pedir, pero ahora miremos las referencias de una historia o de un evento. Hay un pasaje de la palabra muy bonito, está en Mateo 28, del verso 16, dice así: entonces los 11 discípulos salieron a Galilea, o hacia Galilea, y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me da autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he enseñado. Tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Amén. Mire esta palabra tan clara, ¿no? Lo que nos está diciendo es que estos discípulos, estos 11 discípulos, salieron a Galilea, ¿recuerdan? Al monte que Jesús les había indicado. Y cuando vieron a Jesús, ¿qué pasa? Lo adoraron. Entonces, aquí aprendemos dos elementos importantes. Es que ser discípulo del Señor implica obedecer al Señor. Por eso dice, enséñeles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Entonces, ¿qué es un discípulo de Jesús? Alguien que lo obedece, ¿sí? Y segundo, alguien que lo adora. Pero, ¿qué es adorar a Dios? Recuerden, mire, yo creo que esto resume todo lo que hemos estudiado un poco con el adorar en verdad. ¿Qué pasó? Dice la Biblia, primero le obedecieron. Recuerden, adoración en verdad está en el contexto de la obediencia. Pero lo segundo dice, le vieron y cuando le vieron le adoraron. Lo mismo. Otra vez, adoración a Dios está en el contexto también de la revelación de Dios, de estar en la presencia de Dios. Entonces, es en la medida que yo estoy en obediencia, que veo a Dios, y es en la medida que veo a Dios y estoy cerca de Él, que puedo adorarle. Entonces, mire, tan hermoso. Y es una palabra bonita. Entonces, ¿qué es un discípulo? Alguien que obedece al Señor, está cerca del Señor o ve a Dios ahí en su vida obrando, y tercero, que le adora. Pero el tema es, ¿cuánto nos cuesta obedecer? Porque según este texto uno diría, mire, ellos obedecieron tan bonito, ¿no? El Señor le dice que fueran al monte y llegaron al monte. Es más, si tú ves ese capítulo, tú ves que el Señor les dijo que fueran al monte y parecería que ellos obedecen de una vez. Y parecería que la obediencia a ellos es inmediata, ¿no? Que es de una vez que ellos hacen lo que el Señor Jesús les había mandado. Sin embargo, ¿cuántas veces les dijo Jesús a los discípulos que fueran a Galilea? ¿Cuántas veces? Pues miremos ahí el texto. Si usted mira en el versículo 5 de ese mismo texto, dice la Biblia que entonces el ángel les habló. Recuerde que esto fue después de que Jesús murió. El ángel, después de Jesús resucitó, perdón. Dice, el ángel les habló a las mujeres diciendo, no teman, dijo, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado, tal como dijo que sucedería. Vengan y vean el lugar donde estaba su cuerpo. Y ahora vayan rápidamente y cuéntenle a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes. ¿A dónde? A Galilea. Allí lo verán. Recuerden lo que ya les he dicho. ¡Wow! Uy. Entonces aquí vemos una vez. Entonces vayan conmigo. ¿Cuántas veces, recuerden la pregunta, cuántas veces el Señor le dijo que fuera a Galilea? Aquí ya vamos con una. Una en este mismo texto. Pero sigamos mirando. Si hay otra vez que nos habla de lo mismo. Si usted mira, en el versículo 9 dice, mientras iban, Jesús les salió al encuentro y la saludó. Ellas corrieron hasta él y abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman, digan a los hermanos que vayan ¿a dónde? A Galilea y allí me verán. Entonces, ¿cuántas van hasta ahí? Dos, sí, van dos. Una vez es el ángel el que le dice, vayan a Galilea que el Señor los está esperando. La segunda vez Jesús mismo le dice a las mujeres, mire, mujeres, díganle allá a los discípulos, a los 11 que están allá reunidos, que yo los estoy esperando ¿dónde? En Galilea, que allá quiero encontrarme con ellos. Entonces, ¿cuántas van? ¿Cero y van? Dos. ¿Pero son las únicas veces?
Y si usted mira ahí en ese texto, en las letricas, van a ver, Pastor, ¿sí? perdón, una pregunta. En el texto anterior decía a mis hermanos. Y cuando dice a los hermanos, ¿no se refiere diferente? No, está hablando de sus discípulos en ese contexto. Es más, Como decía a mis hermanos, pensé que se refería de pronto a su familia. a su familia. No, no, no. Si tú miras en el contexto, es más, en el versículo que empezamos a leer, al final los discípulos fueron ¿a dónde? A Galilea y A cumplieron la Galilea, orden del Señor. Entonces, ¿a quiénes estaba esperando el Señor? A los discípulos, discípulos. recuerden. Sí, Por eso les señor. dice, vaya, dígale a ellos. Sigamos mirando. Si usted mira ahí en el texto, hay unas pequeñas citas o referencias, ¿sí recuerdan? Sí, señor. Referencias cruzadas. Ahora, miremos si hay otra referencia de otro texto y van a ver que ahí aparece ahí en una de las listas de los textos, van a ver otra referencia. Y esa referencia, ¿dónde los va a llegar? Esa referencia los va a llevar. Si usted mira, hay una referencia y es la referencia de Mateo 26, 31, 32. Yo no sé cuántos tienen la Biblia ahí en la mano, pero ¿sí notaron la referencia de Mateo 26, 31 y 32? Si usted mira, hay una referencia que pasa ahí que usted vaya a leer a Mateo 26, 31 y 32. Y mire lo que dice ahí. Dice, en el camino, Jesús les dijo, esto fue antes de morir, ¿ok? Antes de morir, dice. En el camino Jesús les dijo, esta noche todos ustedes me abandonarán porque las escrituras dicen, Dios golpeará al pastor, aquí estoy leyendo otra versión, y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después de ser levantados los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. ¡Wow! Entonces, ¿cuántas veces Jesús le dijo a los discípulos que fueran a Galilea? 3, ¿recuerdan? Una fue antes de morir, si ponemos en el orden cronológico. Una fue antes de morir. Les digo, esta noche a mí me van a tomar, me van a matar, yo voy a resucitar y cuando resucite espero verlos ¿dónde? ¿En Jerusalén? ¿Dónde fue que murió Jesús? En Jerusalén. ¿Pero él los esperaba en Jerusalén? ¿Dónde quería encontrarse con los discípulos? ¿En Jerusalén? No, ¿en dónde? En Galilea. ¿En qué parte de Galilea? En el monte. Ellos ya sabían cuál monte. Por eso tenía claro el monte cuando el Señor les refería, pues no habían tantos montes en Galilea. Bueno, sí hay varios, pero era un monte en específico que después vamos a hablar cuál monte era. Entonces, era un monte en el cual Dios quería esperarlos o Jesús los quería esperar. Y les dice antes de morir. Después que resucita, les recuerda y por eso dice, recuerden que ya les había dicho. ¿Ok? Así que cuando leemos en Mateo, el capítulo que leíamos al iniciar, veíamos que Jesús empieza diciendo eso. Mire, esto no es la primera vez que lo digo, yo ya se lo he dicho antes de morir, así que esta sería la segunda vez que lo manda a través del ángel. La tercera vez, él mismo le dice a las mujeres, le dice, mire, vaya, dígales que yo ya les había dicho, esta sería la tercera vez que les estoy mandando la razón. La primera fue personal, que vayan a dónde? A Galilea. Entonces, ¿cuántas veces el Señor Jesús le dijo a los discípulos que fueran a Galilea? ¿Cuántas veces? 3, ¿ok? 3. Tres Okay. veces. Muy bien. Pero sigamos. Ahora, después de 3 veces, ellos obedecieron inmediatamente. Vamos a mirar. Vamos a ver si eso fue inmediato. Sigamos El mirando. 16. Muy bien. Ahora vamos a mirar en un pasaje que está en Marcos. Y ahí la Biblia nos manda para Marcos. Y dice la Biblia que entonces los 11 discípulos, perdón. 14, 28. No, antes de ir a Marcos, ahí en Mateo nos dice que los 11 discípulos salieron hacia Galilea, ¿ok? Y dice, aparentemente, según si leemos solo este texto, parecería que fuera inmediato. Pero si vamos a Marcos, que es donde también está ahí la referencia, en Marcos 16, el verso 5, miren lo que dice, y está hablando la misma historia, o sea, este es el mismo evento, solo que ya no ahora narrado por Mateo, aquí está narrado por el escritor Juan Marcos. Y dice aquí, cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero mire lo que dice el verso 7 y esto llama la atención, dice, pero id decirle a sus discípulos, ¿y a quién? Y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Otra vez, aquí Marco nos dice que cuando el Señor mandó la razón, cuando le dije que fueran a Galilea, le dice, y especialmente dígale a quién, a Pedro, le está diciendo, mira, especialmente a Pedro, yo quiero que le enfatices. O sea, le manda la razón a todos, pero con un recado en especial a quién?
a Pedro, le está diciendo, y a Pedro que por favor no se le olvide que lo esté esperando a Galilea. Ok, pero sigamos leyendo lo que dice aquí en Marcos. Esto está interesante. Mire cómo uno aquí encuentra mucho de la historia. Mire lo que dice la palabra del Señor. El verso 9 dice de Marcos 16, habiendo pues Jesús resucitado por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente ¿a quién? A María Magdalena, quien le había echado 7 demonios, un poquito endemoniada a la niña. Dice, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, y recuerdan que les había dado la razón de que lo esperaban en Galilea, ¿qué pasó? ¿Le creyeron? ¿Qué dice? No le creyeron estos sinvergüenzas, perdón, estos discípulos del Señor, amados Padres Celestiales. No le creyeron. Ahora, otra vez, esta es una de las personas que Dios le mandó a decirle que Jesús le mandó a decir que fueran a Galilea. Dice el verso 12, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino. ¿Recuerdan esto a Emaús? ¿Recuerdan que eso ya lo leímos acá alguna vez? Le hice el devocional hace 8 días sobre el camino de Emaús. 2 discípulos que estaban ahí yendo al campo. Estos son los del camino de Emaús. Dice, ellos fueron y lo hicieron saber a otros. ¿Y qué dice? Y ni aún a ellos le creyeron. ¡Wow! Otra vez, ¿cuántas muestras de incredulidad van? 2. Y después, mire lo que sigue diciendo Marcos. Dice, bueno, si miramos ese camino de Emaús, en Lucas 24, dice que ellos, esos 2 de Emaús, se volvieron ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Ellos dónde estaban reunidos? ¿En Galilea? No, ¿estaban dónde? En Jerusalén. ¿Y dónde lo está esperando el Señor? ¿En Jerusalén? Galilea. No, Galilea. ¿Y Galilea queda cerca de Jerusalén? No, queda 3 días de camino. Recuerdan que por eso se perdió Jesús cuando iba de Jerusalén a Nazaret, porque es lejos, hay que pasar Samaria o si no te vas por Decápolis, entonces esto es lejos. Entonces, él no lo está esperando en Jerusalén, lo está esperando ¿en dónde? En Galilea. Pero sigamos, volvamos a Marcos. Dice, el verso 14, finalmente, dice Marcos, se apareció a los 11 mismos y ellos ¿dónde estaban? En Jerusalén, sentados a la mesa. A la mesa. Y les reprochó ¿qué? Su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¡Wow! O sea, ¿dónde Jesús querían encontrarse con ellos? ¿Dónde? ¿En dónde? Galilea. En Galilea. Pero estos sinvergüenzas, ¿dónde estaban? En Jerusalén. Jerusalén. Y les mandó a decir, les dijo, mire, vayan a Jerusalén. Recuerden, les dijo antes de morir. Les dijo después a través de un ángel, les dijo a través de las mujeres, les dijo después a través de los 2 del camino de Emaús, vayan a Jerusalén. ¿Y qué pasó? No creyeron. Entonces Jesús mismo se va y le dice, mira, no le creyeron a las mujeres, no le creyeron a los ángeles, no le creyeron a nadie. Entonces él mismo se va personalmente. ¿Y él va a dónde? A donde estaban, que era Jerusalén, encerrados estos, dizque llorando y sufriendo, atormentados. Y Jesús mismo va. Y uno diría, bueno, ya ahora sí, Jesús, ahora sí se van. No. Miremos lo que dice. Y aquí vamos a mirar un momentico lo que dice Juan, porque recuerde, estamos viendo por todos los evangelios esta misma historia. Y vamos al Juan. Y mire lo que vemos en Juan. Dice la Biblia, Juan 20, 19, dice, ese domingo al atardecer, los discípulos estaban ¿dónde? Reunidos con las puertas bien cerradas. Recuerden que estaban en Jerusalén porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, aquí nos vuelve a contar la historia, cómo Jesús se aparece a ellos. Dice, de pronto Jesús estaba en pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Pero ¿qué nos dice el verso 24? Que Tomás, uno de los 12 discípulos al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros. O sea, que reunidos, ¿cuántos habían? 10. Tomás no estaba ahí. Ahora uno diría, estos 10 vieron a Jesús, les recordó hay que ir a Galilea, entonces se fueron de una vez. Venga, les digo que no. Miren lo que dice capítulo 20, pero verso 26, dice, 8 días después, estaban, ¿qué dice? Juntos de nuevo. La única diferencia que estaba, ¿quién? Tomás con ellos. ¡Wow! Por favor. El Señor, ¿dónde los esperaba? Pero, pastor, qué pena. Ahí todavía no estaba Pedro, ¿cierto? Porque Pedro los encontraron fue con los otros 7 pescando, pues que fueron a pescar. No, pero eso es después. Espérame que no he terminado. Aquí están todos ahí me dice los 11 reunidos. Mire que dice los 11. Ahí está Pedro.
Ahí está Pedro todavía. ¿Dónde están? En Jerusalén. Recuerden, en este momento todos los 11 están reunidos ¿dónde? En Jerusalén, porque eso es lo que me está diciendo el apóstol Juan. Solamente que en la primera vez habían solo 10, porque el único que no estaba, ¿quién era? Tomás. 8 días después están todavía en Jerusalén, pero esta vez ¿quién está? Tomás. ¿Qué es lo extraño? Que no deberían estar ahí. Que el Señor les dijo que no era ahí, que era ¿en dónde? En Galilea. Mire, recuerden, Mateo nos dice que al final fueron al monte, pero aquí todavía no han ido al monte. ¿Y por qué no han ido al monte? Porque todavía están en Jerusalén y Jerusalén queda lejos. Sí, en días de camino eran 3. Eso es como si el Señor dice, me encuentro con ustedes en Cartagena y estamos todavía aquí en Bucaramanga. O me encuentro en Bogotá y estamos en Bucaramanga. Es lejos, o sea, no es una cuestión de un momentico, vamos y volvemos. Ellos están en Jerusalén y no eran en Jerusalén. Es más, todavía estaban llenos de miedo. Claro, y ni siquiera habían arrancado el viaje. Recuerde que el viaje duraba ¿cuánto? 3 días. 3 días. Mire, venga, les voy a decir qué es lo que el Señor esperaba. Cuando el Señor murió, apenas antes de morir, ¿qué les dijo? Esta noche me van a apresar y ustedes van a salir dispersados. ¿Qué les dijo el Señor? Váyanse ¿a dónde? Váyanse para Galilea, para el monte. ¿Cuánto dura el viaje de Jerusalén a Galilea? 3 días. 3 días. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Jesús resucitara, ¿dónde quería verse con ellos? En Galilea. Y ese hubiese sido un momento maravilloso. Solamente que Jesús murió y ellos ¿dónde quedaron? O sea que Jerusalén. Jesús quería resucitar y de inmediato encontrarse con ellos en Galilea. Exacto, esa es la idea. ¿Cuál fue el problema? El miedo. Que no pasó así. Y entonces, ¿cuál es el tema? Y mire, sigamos leyendo, porque esto se compone. Espere que vamos con 8 días. Mire lo que dice Juan capítulo 21. Dice, después de esto, o sea, de lo que pasó, Jesús se manifestó, dice, otra vez a sus discípulos, ¿dónde? Junto al mar de Tiberias. Bueno, esto ya es en la región de Galilea, pero todavía no están en el monte, están en el mar. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Por eso Marcos me resalta que Jesús le dijo, dígale a Pedro, porque la gente va ¿para dónde? Para donde Pedro le dijera. Y Pedro, en vez de decirle, vamos para el monte Galilea, ¿qué dijo Pedro? ¿Vamos a qué? A pescar. Vamos a pescar. ¿Y el Señor los esperaba ahí en el mar? ¿Ahí en donde quería encontrarse con ellos? No, en el monte. Galilea. Galilea, en el monte, pero nada que llegan allá. Entonces ellos le dijeron, vamos nosotros también. Y bueno, y ustedes ya conocen la historia. Por eso, cuando el Señor habla con Pedro, recuerden que le dice, por ejemplo, el verso 12, que el Señor le decía, ahora acérquense y desayunen. Ninguno de los discípulos se te va a preguntarle, ¿quién eres, Jesús? Porque todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Mira lo que dice el verso 14. Esta fue la que, la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Entonces, ¿cuántas veces el Señor le mandó la razón? 3. ¿Cuántas veces Jesús mismo le dice Galilea, Galilea? ¿Cuántas veces? 3. La primera vez no está Tomás, recuerda, habían 10. La segunda vez habían 11, faltaba, ya estaban todos. Y la tercera vez, otra vez habían solo 7, pero ¿estaban dónde? Pescando. Si ellos hubiesen ido al monte, esta no sería la tercera vez, sino sería la 4ª vez. Si me está diciendo que hay 3 y Juan me ha detallado las 3, significa que ellos todavía ahí no han ido a Galilea. Que en el momento que Jesús se encuentra con Pedro ahí en la pesca, ellos todavía no han ido a Galilea. Por eso, ahí tiene sentido cuando el Señor dice que se acerca a Pedro y le dice, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Recuerda eso? ¿Y cuántas veces le preguntó? 3 veces. Otra vez, porque ¿cuántas veces Jesús se ha aparecido a los discípulos? 3 veces. Y le está diciendo, bueno, si me amas, pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos. Si me amas, ¿qué haces aquí, Pedro? ¿No me dices que me amas? Te pregunto, ¿me amas? Me dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Y qué haces aquí? Por eso está diciendo, ¿a qué ovejas estaba refiriendo Jesús? A sus compañeros, a sus condiscípulos. Lo que le está diciendo es, mira, me dices que me amas. Me dices, sí, Señor, tú sabes que me... Entonces, ¿qué haces aquí? Apacienta. Galilea, Pedro. ¿Sabes qué? No hay amor sin obediencia. Yo no puedo decir que amo a Dios si no lo obedezco. Yo no puedo decir, Señor, te amo, y podemos cantar eso. Cantaré de tu amor por siempre. Maravilloso. Pero si no hay obediencia,
Eso no es amor. El verdadero amor se manifiesta en mi obediencia a Dios. Ahora, ¿cuál es el problema de mi obediencia? Es las obediencias tardías. Esas obediencias en el cual pasan los tiempos, pasan los días. Y yo sé lo que tengo que hacer. Y sé lo que Dios me ha dicho. Los espero en Galilea. ¿Cuál es el problema? ¿Cuánto me cuesta obedecerlo? Y dejamos obediencias postergadas. Todos sabemos qué cosas en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestro rol de padres, en nuestro rol de esposos. Todos sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es el problema? Que no lo hacemos. Todos sabemos que tenemos que perdonar a esa persona con la cual peleamos, nos ofendimos, con la cual discutimos. ¿El problema cuál es? Que no lo hacemos. Que Dios nos ha dicho una y otra y otra y otra vez, y todo el tiempo el Señor nos está hablando: mire, te estoy esperando en Galilea, necesito encontrarme contigo en Galilea. Sí, lo sabemos, nos quedó claro, entendemos eso. ¿Cuál es el problema? Que no obedecemos. Y una y otra vez el Señor está hablando, recordando, diciendo. Y por eso el Señor nos está invitando, diciendo: mira, los estoy esperando en Galilea. Ahora, ¿qué es lo que me encanta de este pasaje? Y con eso podemos mirar algunas cosas. Primero, ese Dios que nos espera. Ese Dios que es como ese terco enamorado, que así alguien diga que no, sigue todavía, que está obsesionado, ¿no? Y sigue intentando. Y si no me recibió los chocolates, entonces le llevo flores. Y si no me recibe flores, entonces le llevo serenata, pero me tiene que decir que sí. Y como esos obsesivos enamorados que están ahí detrás rogando, suplicando. Y el Señor está haciendo eso. Yo veo al Señor con ese amor y esa paciencia. Imagínate que el Señor tenía una comida, una serenata, unos ángeles ya preparados ahí con todo. Y nada que llegan. Imagínate que fueras tú estás preparando una fiesta sorpresa. Y tienes invitados. Les dice: mire, bueno, hoy estamos, 1 de marzo. Llega el 1 de marzo y no llega nadie. Y 8 días después y no llega nadie. ¿Usted qué diría? No, ya no vinieron. Ya ni para qué van, ¿no? Ya me encontré con ellos en Jerusalén. Ya qué. Pero no, el Señor sigue insistiendo. Galilea es allá. Hay tantas cosas que el Señor sigue insistiendo con nosotros. ¿Cuántas cosas el Señor sigue hablando diciendo: mira, los espero en Galilea? Ahora, ¿por qué es importante? Porque ellos al final van a ese monte. Ahora, ¿a cuál monte? Y yo puedo aplicar varias cosas, ¿no? Primero, ese Dios que nos espera, hermoso, y aún así nos tiene paciencia. Pero ¿por qué el monte? ¿Por qué era tan importante para Jesús el monte? Y la razón es, mira, aquí está el monte Galilea, y en este monte, el cual el Señor les está indicando que muy posiblemente es este monte que está aquí, el monte Tabor. No habían muchos montes tampoco, así que muy posiblemente es el mismo lugar donde el Señor dio el sermón del monte, ¿ok? Así que es el monte donde también el Señor los llamó. Si vas a Marcos capítulo 3, verso 13, dice: después subió al monte. Mira que nunca le pone nombre porque ya saben cuál monte es. Y en ese monte, dice, llamó a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12, primero para que estuvieran con él, segundo para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Mire, es cuando ellos van al monte que el Señor le dice: toda autoridad me es dada, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Mire, es cuando estamos en obediencia a Dios, es cuando obedecemos a Dios que tenemos la autoridad de Dios, que tenemos el respaldo de Dios, que tenemos la comisión de Dios. No hay autoridad sin obediencia. No hay ministerio sin obediencia. Si tú no vas al monte, el Señor los llamó primero para que estuvieran con Él. Y el Señor les dijo: yo quiero que vayan al monte. Porque allí fue el primer lugar donde yo los encontré, donde los llamé. Y les dije: esta es la razón del ministerio. La primera razón del ministerio no es la predicación, no es la enseñanza. La primera razón del ministerio es que estén conmigo. Es que me obedezcan, es que busquen mi presencia. ¿Sabes? De nada me sirve enseñar si yo no estoy tiempo con Dios. De nada me sirve predicar si estoy lejos de Él. Más importante que la función, más importante que la obra, el ministerio que ejerzo. Recuerda lo que el Señor le dijo a Marta. Marta, Marta, afanada y turbada estás con tantas cosas, pero solo una es necesaria. Y esa necesaria es estar con Él. Esa necesaria es estar en el monte de su presencia.
es estar en montes, cercanías, ahí donde recibimos la autoridad. Es ahí donde recibimos el ministerio que Dios tiene para nosotros. Entonces a veces hemos dejado esperando al Señor y como lo hemos dejado, ¿no? Nuestro ministerio ha estado ahí, opacado. Por eso necesitamos volver a Él. Por eso necesitamos llegar ante Él. Por eso necesitamos decirle, Señor, queremos obedecerte a ti por encima de todas las cosas. No dejarte esperando. Y tal vez en este momento hay cosas que has dejado a Dios esperando. Hay cosas que tal vez has dejado que pasen nomás. Y el Señor te está diciendo, yo te estoy esperando. No sigas postergando las cosas que sabes que tienen que cambiar. Amén. Por eso me encanta esta palabra, como el Señor de esa manera tan linda nos espera. Ok, entonces estas son las referencias que cruzadas, ¿no? Cruzadas que son tan importantes. Ahora, también hay fuentes teológicas y para eso pues se necesitan más las Biblias de estudio y términos teológicos y eso nos van a ayudar también si algo no. Pero quiero que lleguemos al último punto, ya con esto terminamos nuestro estudio, que es la parte de viva, que tiene que ver con la aplicación. Y este es el rol de un médico, ¿no? Ya esta es la posología. Eso es como después de que hicieron los exámenes, los análisis, revisaron el estado de tu sangre, cuando revisaron todas las cosas, ahora el médico se sienta y hace una receta o una posología. Entonces, esto tiene que ver con la aplicación. Ahora, en la aplicación, básicamente la pregunta es, ¿cómo se aplica esto? ¿Sí? ¿Y cuál es el propósito de este punto? Bueno, servir al Señor de un modo más eficaz, mientras las verdades del pasaje se aplican en nuestras propias vidas. Entonces, por eso es esto lo que después vamos a compartir. Estas verdades las compartimos con otros. Así que aquí, nuevamente, hay que tener claro que un texto nunca puede significar o no puede significar lo que nunca significó, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado a la hora de todo el proceso de aplicación, ¿no? Así que necesitamos orar, meditar y permitir que la palabra de Dios nos hable y nos ministre. Entonces, la primera es la reflexión. Debo encontrar los principios. Recuerde que es importante los principios. ¿Cuáles son las verdades aplicables de manera eterna? En contraste con las ilustraciones y las prácticas de oración limitada. O sea, ¿qué principios el Señor quiere que apliquemos en nuestra vida? ¿Cuáles son las ideas espirituales? ¿Cuáles son los consejos prácticos? ¿Qué cosas debo hacer? En varias áreas, en mi vida personal, en mi vida familiar, en mi vida ministerial, en mi vida laboral, en mi vida social, en todas las áreas como padre, como esposo, como amigo, como hermano de la iglesia, o sea, todos los elementos, ¿no? Y aquí vamos a personalizarlo. Bueno, yo, ¿qué debería hacer? ¿Sí? ¿Qué hoy ya puntualmente? Por ejemplo, hoy estamos hablando de las obediencias tardías. ¿Sí? Y lo hablamos acerca de, ya sea de pedir a Dios en el contexto de la obediencia o lo que yo les hablé ahorita acerca de lo importante de obedecer a Dios. Bueno, ¿qué va a hacer ya a partir de hoy? Terminó esta clase, ¿qué cambios debo hacer en mi vida? ¿Qué sugiere este pasaje que debería hacer? Y yo creo que, y aquí tú pones ejemplos, ¿qué ejemplos debería seguir? Hay un mandato que debería obedecer, hay errores que debo evitar, hay pecados que se debería abandonar, o hay promesas que debería afirmar, ¿qué pensamientos nuevos hay acerca de Dios que debería tener en cuenta, o hay principios que debería vivir para ellos. O sea, esto es importante, personalizar la verdad, porque es como hablar hoy de cocina, ¿no? Y hacer un buen, no sé cuál es su comida favorita, pero no sé si conocen la paella o la pamí. Bueno, es comida española, pero ese arroz con mariscos y la cosa, ¿no? Hermosa. O no sé, la comida que te guste. Esto, en Colombia se comen mucho los sancochos, aquí en Santander el mute. Bueno, hay comidas, aquí en Colombia hay muchísimas comidas diferentes. Pero digamos el plato más rico y entonces yo les enseño a preparar o el postre y tenemos el postre así maravilloso. Y una vez terminé el postre, voy, cojo el postre y lo boto a la basura. Me dice, qué desperdicio. ¿Ese postre es para qué? Para comerlo, para probarlo. Entonces a veces podemos hacer una muy buena palabra, una buena predicación y tomamos la predicación y la botamos y nos olvidamos de ella. No, como el Señor le dijo a Ezequiel en una palabra tan hermosa, dice, come mi palabra. Y dice la Biblia que él comió la palabra y fue al principio dulce al paladar. Y yo creo que Dios nos invita no a que demos una palabra para que otros la coman, para predicarla a otros. Sí, qué bueno predicarla, pero el primero que tienen que alimentarse la palabra somos nosotros. Somos nosotros los que nos debemos llenar de la verdad de Dios. Somos nosotros los que debemos asirnos de esa palabra, entender que esa palabra es para nosotros, que no es para los demás, sino que tiene que ver con nosotros, que tiene que ver con lo que Dios quiere hablarnos, con lo que Dios quiere enseñarnos. Y por eso vamos a practicar esa verdad.
Entonces aquí es donde voy a practicarla. ¿Qué debo hacer, no? ¿Qué cosas específicamente voy a hacer para aplicar eso? Entonces usted puede decir, mire, hace una lista. ¿Cómo esto que he aprendido va a afectar mi familia, mis amigos, mis trabajos? ¿Dónde estoy ahora, no? En esta área de mi vida. O dónde esto me va a empezar a guiar, ¿no? Y por eso es importante tomar las medidas claras, las cosas prácticas, decirme, bueno, Señor, esta palabra tuya, esta verdad, voy a practicarla. Y por último, voy a proclamarla. Y yo creo que ahora vamos a enseñarla a alguien. Cuando yo ya la he entendido, ahora sí la enseño. Cuando yo la he aplicado, ahora sí la puedo enseñar. Cuando ahora esa palabra ha sido vida en mi vida y yo puedo enseñarla. Entonces, por eso voy a clarificar lo que me está diciendo. Voy a mirar las necesidades de las personas a las cuales le voy a enseñar esa palabra. Voy a revisar, sí, como hacer un resumen de lo que me está diciendo, ilustrarlo para que sea más fácil. Y por eso, qué importante que podamos no solamente conocer la palabra, sino vivir la palabra. Y por último, enseñarla, para mostrarla a otros. Podamos también guiar a otras personas a través de la palabra de Dios. Yo creo que por eso es tan hermosa la palabra. Siempre es esa palabra que es maravillosa, que cada día es una delicia, que podemos meditar en ella día y noche. Y por eso el Señor nos invita a deleitarnos, a extractar todo su sabor. Entonces, podemos resumir cuáles son los 4 pasos en la hermenéutica o en el proceso de exégesis. Primero, observación, interpretación, correlación y aplicación. ¿Ok? 4 cosas. Observación, perdón. Segundo, interpretación. Tercero, correlación. Y cuarto, aplicación. ¿Ok? Y eso es lo que ustedes van a hacer en el trabajo. Los 4 puntos. Y van a hacer, de cada punto van a hacer qué partes hicieron la observación, la parte de la interpretación, la parte de la correlación, como ese texto, y este es texto de del llamado de Dios a Pedro, no solamente está en Lucas, también está narrado en Mateo, también está narrado en Marcos, y por eso hay que correlacionarlo. ¿Qué nos enseña Marcos sobre ese pasaje? ¿Qué nos enseña Mateo, no? Sobre ese pasaje también. Entonces, qué importante es hacer esa parte de correlación. Y en ese texto también hay referencias cruzadas, por eso revise esas referencias cruzadas y eso nos va a ayudar mucho a tener esa riqueza ahí. Y créame que va a ser un sermón maravilloso. Y van a tener ya el sermón listo para el domingo, para su grupo familiar. Es una palabra maravillosa. Y este texto es hermosísimo, hermosísimo. Yo creo que tiene muchos detallitos como el Señor nos lleva, como el Señor nos enseña, como el Señor nos ayuda a conocerle más, a entender quién es Él, así como pasó de llamarle maestro ahora a llamarle Señor, como el Señor le da esa palabra de obediencia y esa palabra de obediencia trae resultados asombrosos que nos ayudan a revelar quién es Dios. Y la tarea de ser pescador, yo les decía ¿qué es un pescador? Alguien que cambia vidas. Recuerden que un pez es el que vive una vida intrascendente y de pronto ese pescador toma esa vida intrascendente y lo transforma en alimento, lo transforma en vida. Y es lo que hace el Señor. Toma personas que solamente vivían para trabajar y trabajaban para vivir y ahora hace que nuestra vida sea un alimento, que tengan significado, que tengan propósito, que tengan sentido. Y lo más lindo, ¿no? Como el Señor le llama, dice, venid en pos de mí, como decía en Marcos y Mateo, y yo os haré pescadores de hombres. Wow, y esa imagen de ser pescadores de hombres es tan maravillosa, porque eso es un discípulo, alguien que sigue en pos de Jesús, alguien que busca a Jesús y vive para Él. Entonces, por eso también te va a ayudar mucho el contexto de Marcos y el contexto de Mateo de este mismo pasaje, que va a ayudar a que se enriquezca, a que crezca su significado. Ok, entonces de verdad muchas gracias por haber estado todo este tiempo de aprendizaje. Ahorita vamos a terminar la grabación y de aquí en adelante empezamos preguntas. Entonces, ¿alguien tiene una pregunta? Pastor, bendiciones. Bendiciones, Amén. pastor. Sí. Pastor, 2 cositas. Primera, buenas noches, Señor le guarde a todos. Y es que hoy no me cogió la cámara en el teléfono. No sé qué pasó. Okay. Solamente tengo audio. Y segundo, escuchando este mensaje que la verdad ha sido de gran bendición para mi vida. Entonces, creo que antes de preparar un sermón, tenemos nosotros que prepararnos primero. Amén. Amén. Prepararme primero para yo poder preparar ese sermón. Solamente era eso. Creo que ha sido de bendición todo esto y quiero pues seguir ahí aprendiendo, pastor. Gracias, mi amable. Amén, amén. Muchas gracias.